Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Yo espero que usted esté siguiendo las recomendaciones que nos están dando los responsables de nuestra salud en México. Nos han estado recomendando que no salgamos de casa si no hay necesidad, o que salga una sola persona a comprar lo que tenga que comprar. Y nos están recomendando que nos tapemos la boca, nos están recomendando que nos lavemos las manos lo más seguido que podamos. Y hay que seguir las recomendaciones, porque en algún momento Dios también habló con el pueblo de Israel, con su pueblo, y llegó el día en que les dijo: guárdense en sus casas y no salgan hasta que pase su indignación. Y hoy eso es lo que tenemos que hacer, seguir las instrucciones para que no generemos más problemas a los médicos y se contagie más gente. Hay que ser prudentes, hermanos, y hay que seguir las instrucciones. Preparen su corazón. Ahora yo he preparado este tema que voy a compartir con ustedes, y espero que esto sirva para que cada uno de ustedes pueda erradicar de su corazón ese sentimiento carnal llamado la envidia. Ese es el tema que les voy a compartir. Y Señor, en esta mañana oro a ti para suplicarte en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que inclines tu oído y escuches la oración que hago hoy delante de ti, y te manifiestes respaldándome con la unción de tu Espíritu Santo, y te manifiestes para que esta palabra que voy a compartir sirva para liberar, para sanar, para restaurar a quien necesite ser restaurado, quien necesite ser sanado y quien necesite ser liberado. Ministra sus corazones a través de esta palabra, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas podamos erradicar de nuestro corazón ese sentimiento carnal y diabólico que es la envidia. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La envidia. Es muy importante que tengamos cuidado con los sentimientos que permitimos gobernar nuestra vida, pues de ello depende la sanidad mental, o mejor dicho, la sanidad del alma. La física también. Aún más de ello depende que entremos o no al reino de los cielos, de acuerdo a los sentimientos que permitamos en nuestro corazón. De acuerdo a los sentimientos que permitamos, así viviremos en la tierra, y así nos va a ir también en la tierra. Hay un sentimiento que a veces parece estar oculto en cada uno de nosotros, no en todos, claro, solo en los que lo permitan. Ese sentimiento está como no queriendo que lo descubran. La envidia. La envidia viene siendo como un demonio dentro del hombre y la mujer, la cual puede destruir al portador y puede usar al portador para destruir a aquellos que envidian. Y todo porque no tiene lo que el otro o la otra tiene. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha, tristeza, ira contenida por no tener lo que tiene el otro o la otra. Pueden ser bienes materiales, cualidades, amistades, dones, ministerio, felicidad u otra clase de cosas. En la palabra de Dios, la envidia está considerada como uno de los pecados más graves, porque la envidia está asociada con otros pecados, como la calumnia, la mentira, la codicia, el deseo de quitar o desaparecer del mapa al envidiado. Y está oculta la envidia, ese sentimiento. Casi nunca escuchamos que se predica acerca de eso. Y es necesario que lo prediquemos, porque a veces la envidia se ha metido hasta en las congregaciones. Y no debe de ser. Así es que vamos a mirar Job, capítulo 5, versículo 2, que dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y miren este mismo versículo cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Dice: solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia. Es cierto, dice Job, que al codicioso lo consume la envidia. Podemos ver que el sentimiento de envidia o el pecado de envidia entra en el corazón del hombre o mujer por estar codiciando lo que otros tienen.
Y como se darán cuenta, una persona envidiosa es codiciosa, pero también es calumniadora, es mentirosa y puede ser ratera o homicida o suicida. Todo esto lo estaremos confirmando durante el tema. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Corintios de la iglesia de Galacia, y hoy a la iglesia de Jesucristo, y hoy a usted y a mí, por necesidad, les escribió una carta en la que les dice que deben de andar o vivir de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra del Señor y no de acuerdo a los deseos de su carne u obras de la carne, no de acuerdo a lo que se les antoje, y les da una lista de cuáles son las obras de la carne. Y entre esas obras de la carne está la codicia y la envidia, sentimientos u obras de la carne que quienes las practican no entrarán al reino de Dios. La codicia y la envidia están considerados como un sentimiento carnal o malo, pero muy malo. Quienes lo permiten o practican no entrarán al reino de Dios. En Gálatas 5, verso 19 al 21, el apóstol Pablo dice, vamos a leerlo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, subraye, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica de las obras de la carne puede empezar por estar codiciando lo que tienen otros, por estar mirando lo que tienen otros, y es así como se abre la puerta para que entre la envidia en el codicioso. Empieza codiciando y termina de envidioso. Dice el texto base de este tema: el codicioso lo consume la envidia. En otra versión dice, así mueren los tontos, codiciando y envidiando. Dentro de los mandamientos de Dios, o que Dios le dio al pueblo de Israel, les dijo que no anduvieran codiciando nada de sus prójimos. Deuteronomio 5, del 20 al 21, dice el Señor: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar es dejar entrar la envidia. Esto puede llevar a cualquiera a cometer asesinatos, calumnias, mentiras y otras acciones carnales. Y vamos a tomar como principio el ejemplo de José el soñador. José el soñador, uno de los 12 hijos de Jacob, al cual le tenía cierta preferencia a su padre. Y aparte de eso, José empezó a tener sueños y se los platicaba a sus hermanos. Por esto sus hermanos cada día se fueron llenando más de envidia. Y para que no se cumplieran los sueños de José, sus hermanos trataron de eliminarlo, trataron de borrarlo del mapa. Lo intentaron matar y no lo hicieron. Pero le mintieron a su papá, haciéndole creer que alguna fiera lo había matado. Usted puede leer toda la historia de José en la Biblia, en el libro de Génesis. Vamos a leer en esta hora para apoyar lo que estamos comentando acerca de José, en Génesis 37, versículo 11. Dice así: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
Versículo 20. Ahí dicen sus hermanos: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aquí podemos mirar, hermanos, repito, usted puede leer toda la historia de José en el libro de Génesis para que pueda enriquecerse más y llenarse de la palabra. Era tal envidia de los hermanos de José que decidieron matarlo, aunque no lo hicieron, sí lo desaparecieron y usaron la mentira. Yo les puedo platicar toda la historia de José, pero solamente quiero enfocarme a la envidia. La envidia genera rivalidad, como lo podrán ver en la historia de José. Los envidiosos consideraron a su hermano el rival más débil. Hasta me acordé del programa de Eliminando al rival más débil. Y ellos quisieron y vieron a José como el rival más débil, o el rival a vencer. Y trataron de desaparecerlo, como lo menciona la historia del pueblo de Israel, la historia de José el soñador y sus hermanos. La psicología, hermanos, nos puede ayudar para que entendamos la gravedad de ser envidiosos. Según la psicología, cuando una persona se obsesiona y deja de vivir por estar pendiente de tu vida, o en este caso, en la vida de su adversario, de su entorno, de su adversario, y entre otras cosas, siente agobio por cada uno de sus triunfos. Aparte de mostrar signos graves de inferioridad, te muestra que estás tratando con una persona psiquiátricamente enferma, capaz de calumniar, de mentir, de robar, de matar o de suicidarse a causa de ese sentimiento que permitió entrar en su corazón de la envidia. En Génesis 36, del 5 al 10, podemos ver que cada sueño que José tenía y lo platicaba con sus hermanos, aumentaba la envidia de sus hermanos. Una persona envidiosa, aparte de estar enfermo o enferma psiquiátricamente, también puede estar enfermo físicamente. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La versión del lenguaje actual lo dice de esta manera. Dice: mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. La envidia es la causante de muchas enfermedades. Entre esas hay enfermedades de los huesos, entre otras. Hay enfermedades de los huesos y otras enfermedades. En otra versión de la Biblia, este mismo Proverbio 14, versículo 30 dice: la envidia corroe los huesos. Y según el diccionario y la psicología, la envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. De acuerdo a esta definición, lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que el envidiado pueda tener, sino la felicidad que tiene el envidiado. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. La envidia es el deseo de poseer algo que otro posee, y la base de la envidia sería el sentimiento de desagrado por no tener algo. Y además de eso, el afán de poseer ese algo. Esto puede llevar al envidioso a tratar de privar de ese algo al otro o a la otra, aunque para lograrlo tenga que calumniarlo o matarlo. Y si no puede, entonces son capaces de llegar al suicidio. ¿Alguna vez usted ha sido objeto de envidia?
¿Y se ha dado usted cuenta cómo actúa el envidioso? Le empiezan a fastidiar la vida a uno. Empiezan a tratar de ponerlo en mal con los demás. Porque el envidioso es capaz de llegar a cualquier cosa, contar, de ver en desgracia al que está envidiando. Vamos a ver Génesis 30, versículo 1. Vamos a ver este ejemplo de una mujer de Dios, pero que dejó que la envidia entrara en su corazón. Vamos a ver Génesis 31, dice ahí: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob: dame hijos, o si no, me muero. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer el sentimiento de la envidia en el corazón de una mujer o de un hombre? Capaz de suicidarse. No tengo lo que ella tiene, entonces me muero, entonces me suicido. Pero a veces, en lugar de suicidarse, primero intentan hasta matar y desaparecer del mapa al prójimo, como trataron de desaparecer a José sus propios hermanos. Raquel, la mujer mencionada en este verso de Génesis 30, era estéril y no podía tener hijos, y su hermana sí. Es por ello que tenía envidia y dijo a su esposo: dame hijos o me muero. Claro que no se suicidó, pero esto solo es un ejemplo de lo que pueden hacer los envidiosos. La envidia es un sentimiento que nunca produce nada positivo en el que lo padece, sino una terrible amargura en el envidioso. La envidia puede llevar a la persona a querer comprar, si está a su alcance, lo que el otro o la otra tiene. Como lo mencioné al principio, íbamos a ir viendo en este tema cómo actúan los envidiosos. Los envidiosos cuentan mentiras sobre las personas a las que envidian. En ocasiones, la envidia puede hacer que el envidiado muera a manos de otros, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que todos sepan, y si no lo sabe, sépalo. Jesucristo fue entregado para ser crucificado, para ser maltratado, para tratar de desaparecerlo de la faz de la tierra por gente envidiosa. Y eso de la envidia se da en todos los medios. La envidia se puede dar en el trabajo, se puede dar en el deporte, se puede dar en la iglesia, en la congregación, en cualquier parte puede surgir quienes tengan envidia. Y volviendo a lo de nuestro Señor Jesucristo, Él fue entregado a morir en una cruz por envidia. Vamos a ver Marcos 15 del 10 al 11. Dice así: porque conocía, ¿quién conocía? Jesús. Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Pueden ver la acción de los envidiosos? Prefirieron, en un momento dado, prefirieron que le soltaran a Barrabás a que soltaran a Jesús. ¿Y todo por qué? Por envidia. Los envidiosos son capaces de cualquier cosa con tal de desaparecer al envidiado. Para muchos de los envidiosos, el remedio para ellos es que se muera el envidiado o que se desaparezca. A veces los envidiosos llegan a calmarse o a dejar de estar envidiando cuando ven que a la persona que están envidiando le empieza a llegar la desgracia, le empieza a llegar la enfermedad, le empieza a llegar el mal. Entonces solamente así el envidioso ya se le quitó la envidia, ya no lo envidia.
Qué triste es mirar eso. Es una falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo, el tener ese sentimiento de envidia. La envidia también significa querer hacer o tener los derechos que otros tienen. Y esto se da en todos los niveles, en el deporte, en el trabajo, en las congregaciones, etc. En los tiempos de Moisés, gente muy cercana a él y que servían a Dios en el tabernáculo, no estaban contentos con el solo servir a Dios. Querían el puesto de Moisés y murmuraron contra Moisés, como lo vimos en el tema anterior. Los envidiosos murmuraron contra Moisés y contra su hermano Aarón, por lo cual Dios se enojó mucho contra los envidiosos. Y vamos a ver qué le pasó a los envidiosos. Salmo 106 del 16 al 18. Eso lo podemos encontrar en Números capítulo 16, pero también está en uno de los salmos. Quedó muy bien documentado en la Biblia las actitudes de los envidiosos y lo que le pasó a los envidiosos, como para que usted y yo nunca andemos de envidiosos. Salmo 106 del 16 al 18, dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Podemos mirar que la envidia que tuvieron algunos hombres muy cercanos a Moisés los llevó a murmurar y a levantarse contra Moisés. Y por ese motivo Dios se enojó y hizo que se abriera la tierra y se los tragara vivos. Y también hizo que descendiera fuego y consumiera a otros de los envidiosos. Los envidiosos que tienen cierta jerarquía o cierto rango son muy peligrosos, pues el puesto que ocupan dentro de una empresa o club o congregación les da cierta autoridad, por lo cual pueden influir en muchos para tratar de hacer valer según ellos sus derechos y tirar a sus líderes. Los hombres envidiosos mencionados en el Salmo eran servidores de Dios, eran sacerdotes, eran hombres de renombre, cercanos al tabernáculo, al servicio a Dios en el templo, pero no se conformaron con el servir en el templo. Querían tener los mismos derechos de Moisés y Aarón. Obviamente que esto no es del agrado de Dios, y no fue del agrado de Dios, porque los dones y los ministerios no se ganan por votación, sino por elección divina. Y Dios escogió a Aarón y a Moisés para ponerlos como responsables del pueblo de Israel, como sus portavoces, como sus predicadores. Y Dios los levantó, Dios los eligió, y así pasa hoy en día en las congregaciones. Dios levantó a tu pastor, Dios levantó a servidores, Dios levantó a servidoras que están ocupando algunos cargos importantes en la iglesia, en la congregación que sirven. Y no están ahí porque votaron por ellos o porque los eligió un grupo de personas, están ahí porque Dios los eligió. Esta acción envidiosa que tuvieron Datán, Abiram, Coré y 250 sacerdotes que trabajaban
junto con Moisés en el tabernáculo, trajo graves consecuencias. Como lo vimos en el tema anterior, murieron Datán, Abiram, Coré y 250 sacerdotes. ¿Qué características tuvieron estos envidiosos? Según el tema anterior, fueron murmuradores. El castigo fue terrible para los envidiosos en los tiempos de Moisés. En la Edad Media se dice que el castigo para los envidiosos era el de cerrar sus ojos y coserlos, porque habían recibido el placer al ver a otros caer en desgracia. Eso es lo que sienten los envidiosos. Aunque no tengan lo que envidiaban, se sienten complacidos al ver caer al envidiado o a la envidiada en desgracia o caerles de su puesto. La envidia es como un terrible demonio que no quiere ser descubierto, pero lo estamos descubriendo y lo vamos a echar fuera de nuestras vidas, lo vamos a echar fuera de nuestros corazones, lo vamos a echar fuera de nuestro hogar, de nuestros sentimientos. Aunque el diablo existe y mete la envidia en el corazón de quien se deje, no todo se lo debemos de atribuir al diablo. Porque somos nosotros los que empezamos por caer en la tentación de estar codiciando las cosas del prójimo. Así nos vamos llenando de envidia, como se fueron llenando de envidia los hermanos de José. Hay quienes dicen que es envidia de la buena. Pues la Biblia no dice que hay envidia de la buena. Para nosotros los cristianos la Biblia nos dice que no debemos de codiciar ni envidiar a nadie. Y mucho menos al impío, al malo, al soberbio, al pecador. No debemos de tener envidia ni hacia los hermanos o hacia algún hermano que está prosperando y que Dios le está usando mucho con su Espíritu Santo. No debemos de tener envidia de ello. Y menos de los pecadores, aunque esos estén prosperando. Porque en su momento Dios dará a cada quien lo que merece. El Salmo 37, versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Proverbios 23, versículo 17: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. No tener envidia, más bien debemos de tener temor a Dios para no permitir la envidia. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. No tengamos en nuestro corazón envidia de los pecadores, aunque estén prosperando. Debemos de perseverar en el temor del Señor todo el tiempo. Proverbios 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Usted no debe de tener envidia de aquellos que se la pasan en fiestas mundanas y hacen fiestas y se ven muy lujosas y con mucho baile y mucho lujo, mucha bebida y mucho glamour. Usted no tenga envidia de ellos. Nosotros nos alegramos en la presencia de Dios, alabando y adorándolo en el templo, glorificando su nombre, porque Dios es santo, porque Dios es bueno. Y no debemos estar teniendo envidia de aquellos hombres malos y hombres y mujeres que hacen sus pachangas, en donde hay vicio, hay alcohol, hay bebida, hay baile y hay un montón de pecado. Tampoco los tenemos que estar juzgando. Que Dios tenga misericordia de ellos,
porque en otro tiempo usted y yo también participábamos de ese tipo de convivencias, pero hoy el Señor nos dice que no tengamos envidia de ellos, ni deseamos estar con ellos. Proverbios 24:19 dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Hoy creo que no se las hice muy larga y estoy concluyendo este tema, y yo espero que usted pueda tomar este tema y pueda cuidar que su mente y su corazón no tenga envidia de nadie ni de nada, ni de la buena, ni tenga envidia de algún hermano, de alguna hermana que está prosperando y que está sirviendo en su congregación. No tenga envidia de su vecino si se compró carro nuevo. No tenga envidia de su vecino si tiene una esposa bonita. No tenga envidia de su vecino, de su vecina, si tiene una casa más bonita y más grande que usted. Nunca tenga envidia de nadie, porque Dios tiene bendiciones para usted impresionantes. En conclusión, la envidia es transgredir. Yo creo que todos los mandamientos, por lo cual no debemos de permitirla. Cada quien deberá de revisar y pedir perdón si le ha dado cabida a la codicia y a la envidia. Hoy hemos descubierto la envidia, hemos descubierto la codicia y la envidia a través de este tema. La estamos exhibiendo públicamente para reprenderla y echarla fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros corazones, fuera de nuestras congregaciones. Hoy lo hemos descubierto, por lo cual hoy debemos ser libres, porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La envidia es un sentimiento carnal generado por estar codiciando lo que otros tienen. La envidia puede llevar al hombre o mujer a mentir, a calumniar, a robar, a matar o al suicidio. Puede generar enfermedades en los huesos o en cualquier parte del cuerpo, dolores, miedos y otras que se les puede llamar enfermedades psicosomáticas o espirituales, por el hecho de que los médicos no las encuentran nada, pero tienen los síntomas y no se les quitan con medicamentos. Por esas enfermedades que no se quitan así, esas enfermedades se quitan si la persona reconoce como pecado la envidia, la codicia, el rencor, y piden perdón a Dios y perdonan a quien deben de perdonar. Muchas de las enfermedades que hoy en día padece la gente es por tener en su corazón la envidia, el rencor, el odio, el coraje acumulado en su corazón. Muchas enfermedades que hoy padece la gente se debe precisamente a esos sentimientos carnales que van en contra de la voluntad del Señor. Así es que si usted está ahí y ha recibido esta palabra, y si usted está ahí y ha podido descubrir que en su corazón hay cierto sentimiento de envidia por lo que tienen otros y por lo que han logrado otros, si usted no lo tiene, usted tiene que pedirle perdón a Dios por permitir ese sentimiento en contra de su prójimo. Tiene que pedirle perdón a Dios. Y si tenga que perdonar a alguien, hágalo. Porque a lo mejor también usted ha sido objeto de actitudes de gente envidiosa que la ha calumniado, gente envidiosa que la ha difamado, gente envidiosa que lo ha puesto en mal y que lo ha tratado de quitar de su lugar y de su puesto. Gente envidiosa
que ha tratado de que usted caiga de ese puesto donde está, gente envidiosa que ha querido quitarlo de ese ministerio, que lo ha querido quitar de ese servicio donde usted está trabajando en su congregación, sirviendo a Dios, o que lo han querido quitar de algún puesto en ese trabajo que tiene en su empresa, gente envidiosa que ha querido perjudicarlo de una forma u otra. Usted perdónelo y ore por el envidioso, ore por aquel que le ha estado atacando, ore por aquel que lo ha tratado de hacer caer, ore al Señor por él, porque Dios a usted lo va a sostener en el servicio, lo va a sostener en aquellas áreas en donde usted está trabajando, si usted cuida su corazón y no es envidioso. Ahí donde está, yo le voy a animar a que cierre sus ojos y que en esta mañana o a la hora que usted vea y escuche este tema y lo reciba, ahí donde está, cierre sus ojos. Y si usted ha sentido envidia, ha codiciado y envidiado a alguien en su trabajo, ha codiciado o ha envidiado a alguien en su congregación, si usted ha murmurado contra alguien, eso es una evidencia de que hay envidia. La estamos descubriendo, vamos a echarla fuera en esta hora. Yo te animo que ahí donde estás le pidas perdón a Dios por estar codiciando y envidiando a otros en tu congregación, o estar codiciando y envidiando a tu vecino, o estar codiciando y envidiando a tu compañero en el trabajo. Yo te animo que en esta hora le pidas perdón al Señor ahí donde estás. Y si tú has sido víctima de un envidioso, no es fácil sostenerse delante del envidioso, porque aún hay un proverbio que dice: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Si tú has sido objeto y eres objeto de agresiones, de comentarios, de difamación, de chisme, de murmuración, si hay alguien que te está fastidiando la vida porque te tiene envidia, tú tienes que orar por él y perdonarlo. Suelta el perdón. No dejes que el rencor y el resentimiento esté en tu corazón hacia esa persona que te ha estado atacando por envidia. Tienes que perdonarlo y ora por él bendiciéndolo. Ora por él, que Dios tenga misericordia de él o de ella o de aquellos que te están atacando sin que tú les hayas hecho nada. Y después de orar y pedir perdón y perdonar, te voy a recomendar que ames a tu prójimo y ores por aquellos que te maldicen, y ora por aquellos que te han estado atacando, mostrando de una manera clara que tienen envidia hacia ti. Ora por ellos y bendícelos. Señor, en esta hora oro a ti para suplicarte que tengas misericordia de quienes han tenido envidia hacia alguien. Ten misericordia de aquellas mujeres que han sentido envidia hacia otra mujer, porque esa mujer a lo mejor tiene un buen esposo, porque esa mujer tiene un buen carro, porque esa mujer tiene casa, porque esa mujer es tratada muy bien. Señor, ten misericordia de aquellas mujeres que han sentido envidia hacia otras mujeres o hacia otras personas. Ten misericordia y perdona ese pecado de envidia que han guardado en su corazón. Ten misericordia y perdona ese pecado, Señor. Perdona a los hombres que han permitido la envidia en su corazón hacia alguien de su congregación, hacia alguien de su trabajo, hacia alguien del club deportivo, hacia algún vecino. Ten misericordia y perdona el pecado de los varones que han tenido en su corazón envidia hacia sus prójimos. Ten misericordia de los jóvenes que a veces
sin darse cuenta ya tienen envidia de que el joven tiene una chica más bonita, de que el joven tiene todo. Ten misericordia de los jóvenes que han tenido envidia en su corazón hacia alguna mujercita o hacia algún jovencito o hacia algún prójimo. Ten misericordia de los jóvenes que han tenido envidia y perdona ese pecado, Señor. Lo hemos descubierto y sabemos que la envidia se puede meter como una serpiente se mete en una casa y no nos damos cuenta. La envidia se puede meter dentro de la misma congregación de nuestro Señor Jesucristo y empezar a generar un daño terrible. Pero lo hemos descubierto, Señor, y hoy aquí estamos como iglesia pidiéndote perdón por ese sentimiento de envidia que algunos han permitido en su corazón hacia sus prójimos. Y aquí estamos, Señor. Está escrito en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. En esta hora, Señor, nosotros te hemos pedido perdón por el pecado de envidia que a lo mejor sin querer ya habíamos permitido en nuestros corazones. Te hemos pedido perdón, Señor, y hoy declaramos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero así como tú nos perdonas, también algunos de nosotros hemos sido objetos de envidia. Hay gente que nos ha envidiado y nos ha atacado y lo hace notorio. Se les mira el coraje, se les mira el odio hacia uno, y nosotros no les hemos hecho nada. Quisieran vernos en la miseria, quisieran vernos enfermos, quisieran vernos fracasados, quisieran vernos que nos quiten de los puestos en donde tú nos tienes, Señor. Y han atacado fuertemente. Hoy los perdonamos. Hoy soltamos el perdón para aquellos hombres y mujeres que han atacado a tus hijos, que han atacado a tu iglesia, que han atacado a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que han sido objetos de ataques por envidia. Hoy oramos por los envidiosos que han atacado a tu pueblo y los perdonamos y los bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, perdonamos. Diga usted ahí: yo perdono a aquel compañero de trabajo, yo perdono a aquella mujercita, yo perdono a mi vecino, yo perdono a aquel que me ha estado atacando y que me he dado cuenta que es por envidia y yo no le he hecho nada. Perdónelo, suelta el perdón para él y ahora bendícelo. Pide que Dios bendiga a ese hombre, pide que Dios bendiga a esa mujer. Aleluya, aleluya. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte, Dios, que tomes en tus manos a tu iglesia, que tomes en tus manos a cada familia que está en casa recibiendo este mensaje. Tómales en tus manos, Señor, y ministralos con tu Espíritu Santo. Tócales con tu Espíritu Santo. Si alguien ha sido objeto de agresiones por gente envidiosa, en esta hora yo te pido que sanes su corazón. Sánale, Señor. Sana y levanta a tu pueblo, levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos y a tus hijas que han sido objeto de violencia, de agresiones de otras personas por envidia. Tómales en tus manos y levántales y bendíceles y sana sus corazones en el nombre de Jesús. Pero también clamo a ti para pedirte, Señor, que sanes a todos aquellos que hoy te pidieron perdón porque tenían envidia, porque algún momento manifestaron tener envidia hacia otra persona y por ese motivo tienen enfermedades, tienen dolores de huesos, tienen enfermedad en los riñones, enfermedad en el hígado, tienen taquicardias,
tienen migraña, tienen dolores de cabeza. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que la sangre del Cordero los ha limpiado de todo pecado y los hace libres de todo espíritu maligno, de todo espíritu de enfermedad. Los hace libres de toda dolencia y de toda enfermedad, porque aún está escrito en tu palabra que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos curados. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos toda dolencia en los cuerpos, reprendemos toda enfermedad y le echamos fuera de sus cuerpos, le echamos fuera de sus cuerpos, le echamos fuera de su cuerpo en el nombre de Jesucristo. Declaro a la iglesia y los declaro libres de toda dolencia y de toda enfermedad por las llagas del Cordero de Dios en el nombre de Jesucristo. Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo. Tu palabra dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo afligido por diferentes causas, ellos clamaban en su angustia y tú enviabas tu palabra y los sanabas de su ruina. Y hoy has enviado tu palabra para sanar y para librar de la ruina a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús, declaro esa sanidad para sus cuerpos, para tus hijos, para tu pueblo que está recibiendo esta palabra en sus hogares, que ha recibido esta palabra, y esta palabra trae sanidad a sus cuerpos, trae libertad a los cautivos. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le voy a recomendar, amado hermano y amada hermana, que en lugar de envidia, no permita eso, no lo permita más. Usted no tiene por qué estar envidiando a nadie, porque usted es hijo de Dios e hija de Dios y tiene muchas promesas que Dios le ha dado, y promesas de que Dios le va a bendecir, de que Dios le va a levantar, de que Dios le va a llevar a lugares que jamás usted se imaginó. No tiene que estar envidiando a nadie. Tómese de las promesas de Dios y confíe, porque en su momento Dios le va a bendecir. Yo le recomiendo lo que dice 1 Corintios 13:4, amar, porque el amor no tiene envidia. Ama a sus prójimos. Que el Señor les bendiga a todos allá en casa.